La verdad, como bien sabemos, no siempre se revela en el momento más esperado, pero tarde o temprano siempre sale a la luz. Y hoy, por fin, María Elena Bergoglio, la hermana del Papa Francisco, rompe su silencio a sus 77 años. Durante mucho tiempo, ella mantuvo en secreto algo que solo unos pocos, y en especial su hermano, tuvieron la oportunidad de escuchar. En sus últimos momentos, cuando la enfermedad ya había marcado al Papa Francisco, él le confió un secreto, unas palabras que quedaron grabadas en su memoria. Palabras que hoy, después de años de silencio, finalmente saldrán a la luz. María Elena, quien durante toda su vida se mantuvo lejos de los reflectores, revela hoy una verdad impactante, una verdad que cambiará para siempre la forma en que entendemos la figura de su hermano. ¿Qué fue lo que dijo Francisco en sus últimos momentos? ¿Qué secretos permanecieron ocultos durante tanto tiempo? Esta es una historia que, sin lugar a dudas, hará tambalear la percepción que el mundo tiene sobre uno de los papas más influyentes de la historia reciente. Al observar a María Elena, su mirada refleja los años de una vida compartida con su hermano, desde sus primeros pasos en el humilde barrio de Flores, en Buenos Aires, hasta los pasillos sagrados del Vaticano. Ella conoce mejor que nadie las dudas que marcaban la vida de Jorge Bergoglio antes de convertirse en Francisco, sus momentos de fragilidad y de fortaleza. No es solo la hermana del Papa, es la testigo de una vida llena de sacrificios, de luchas internas, de decisiones trascendentales tomadas por su fe. Pero hoy, en este giro inesperado, María Elena está lista para compartir esos secretos que durante tanto tiempo guardó, secretos susurrados en los momentos más íntimos de su hermano. Un silencio construido con amor, respeto y, sobre todo, con un profundo deseo de que la verdad finalmente sea conocida. Y esa verdad no busca manchar ni destruir, sino comprender. Porque la verdad, al igual que la vida misma, no siempre es sencilla ni fácil de aceptar, pero es lo que nos humaniza. El mundo está expectante, los medios de comunicación están atentos y la Iglesia, que por años ha seguido cada paso de Francisco, contiene la respiración. ¿Qué revelaciones serán reveladas hoy? ¿Qué secretos quedarán al descubierto? Solo María Elena lo sabe. Para comprender mejor la magnitud de lo que está por contarse, debemos retroceder en el tiempo, a un modesto barrio de Buenos Aires, donde todo comenzó. Fue allí, en 1936, que nació Jorge Mario Bergoglio, el hombre que un día sería conocido como el Papa Francisco. Hijo de inmigrantes italianos, la familia Bergoglio había llegado a Argentina buscando una vida mejor, huyendo de la opresión del régimen fascista de Benito Mussolini. Mario José Bergoglio, su padre, había dejado Italia en 1929 para escapar de la persecución política, y Argentina se convirtió en su refugio y oportunidad para comenzar de nuevo. En este país, Mario conoció a Regina María Sibori, una joven argentina de ascendencia italiana, con quien formó una familia basada en principios sólidos de trabajo, fe y valores. Vivíamos con muy poco, pero siempre tuvimos lo esencial, recuerda María Elena, la hermana mayor de Jorge. La familia creció rápidamente con 5 hijos: María Elena, Óscar, Marta, Jorge y Alberto. Mario, el patriarca, trabajaba como contador en una empresa ferroviaria, un empleo modesto pero suficiente para mantener la familia. Regina, por su parte, se dedicaba al hogar y a la educación de sus hijos, enseñándoles principios de honestidad, trabajo arduo y devoción católica. Las mañanas en la casa de los Bergoglio eran sencillas pero llenas de amor. Los niños ayudaban en las tareas domésticas antes de ir a la escuela, y desde pequeño Jorge mostró una personalidad introspectiva, reservada, pero cuando hablaba, todos escuchaban en silencio. Como relata su hermana Marta, Jorge siempre se destacó por su manera de observar el mundo, su atención al detalle y su profunda capacidad de reflexión. La vida en la mesa familiar,
era simple pero significativa. Los platos tradicionales italianos, preparados por Regina, reunían a la familia, y estos momentos compartidos eran la base de su convivencia. Las conversaciones en torno a la mesa eran tan diversas como las vidas de los miembros de la familia. Se discutían temas del día a día, preocupaciones personales y, a menudo, reflexiones sobre los cambios sociales y políticos en Argentina. Nuestra infancia estuvo marcada por la simplicidad, pero también por mucho amor y valores, recuerda María Elena. El papá, Mario, que había vivido bajo el régimen fascista en Italia, enseñaba a sus hijos la importancia de la libertad y la justicia social. Era un hombre que, aunque nunca ostentó riquezas materiales, les dio a sus hijos un tesoro invaluable: la enseñanza de cómo vivir con dignidad. A medida que los años pasaron, Jorge creció con una sensibilidad especial hacia los más necesitados, algo que, sin duda, marcaría su vida sacerdotal. A lo largo de su vida, Jorge Bergoglio nunca dejó de ser influenciado por la sencillez de su origen y la profunda conexión con su familia. La vida de los Bergoglio no fue fácil, pero siempre estuvo llena de amor y sacrificio, cualidades que Jorge llevaría consigo cuando se convertía en Francisco, el Papa que hoy conocemos. Pero, aunque la vida de este hombre está llena de momentos que marcaron al mundo entero, es ahora, gracias a su hermana, que se revela un capítulo más íntimo y conmovedor de su existencia. Un capítulo que revela mucho más de lo que jamás imaginamos sobre el Papa Francisco. En las calles polvorientas del barrio de Flores, Buenos Aires, la historia de la familia Bergoglio comenzó a tomar forma, pero nadie imaginaba que uno de sus hijos, Jorge, sería una de las figuras más influyentes del mundo. De voz suave y mirada profunda, Jorge parecía ser un niño común, pero a medida que crecía, su naturaleza introspectiva lo alejaba de los demás. Mientras sus hermanos corrían y jugaban, él se quedaba observando, absorbiendo el mundo a su alrededor. Nunca fue un niño de palabras ruidosas, pero cuando hablaba, su voz tenía poder. María Elena, su hermana mayor, lo recuerda como una figura que, aun siendo el más joven, tenía la capacidad de calmar tensiones familiares y mediar en los desacuerdos. Jorge, con su temperamento tranquilo y reflexivo, siempre encontraba maneras de unir a la familia, incluso en los momentos más difíciles. Su habilidad para comprender y solucionar problemas le otorgaba una madurez inusual para alguien de su edad. La tragedia golpeó a los Bergoglio cuando Alberto, el hermano menor de Jorge, falleció prematuramente. Con solo 15 años, Jorge asumió un rol que excedía sus años. Se convirtió en el pilar emocional de sus padres y hermanas. En ese tiempo de dolor, algo en su interior cambió. Siempre llevaba consigo una pequeña Biblia, un gesto raro en un joven de su edad. Sus amigos no comprendían su devoción, pero él nunca la mostró con orgullo. La leía en silencio, ya sea en los descansos de la escuela o mientras viajaba en el tranvía. En la escuela técnica donde estudiaba, Jorge sobresalía no solo por su inteligencia, sino por su inagotable curiosidad. No era un estudiante que simplemente memorizara, sino que buscaba entender la esencia de lo que estudiaba. Al terminar sus estudios, empezó a trabajar como técnico en un laboratorio químico, un entorno que le permitía aplicar su meticulosidad. Pero Jorge no solo vivía para la ciencia. Su pasión por el fútbol, especialmente por el San Lorenzo de Almagro, formaba parte de su identidad. Cada domingo, después de la misa, se tomaba un tiempo para ir al estadio o escuchar los partidos por radio. De alguna manera, su vida parecía estar marcada por una combinación de ciencia, religión y deporte, tres pasiones que coexistían sin contradicciones en su alma. Marta, su hermana, lo recuerda como un joven serio, pero con una calidez que solo se mostraba en momentos simples. Compartir un mate en familia, discutir sobre el fútbol o disfrutar de una conversación entre hermanos. Sin embargo,
todo cambiaría un día. En la primavera de 1953, a los 21 años, Jorge vivió un momento trascendental. Caminaba hacia la estación de tren cuando algo dentro de él lo impulsó a entrar en la iglesia de San José de Flores. Ese día no era como los demás. Al confesarse, experimentó una claridad profunda, como si una luz lo guiara hacia un camino que él aún no comprendía completamente. Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida. María Elena recuerda con precisión el día en que Jorge regresó a casa después de esa confesión. Su rostro, antes tranquilo, mostraba una serenidad que no podía ocultar. A partir de ese momento, Jorge comenzó a acercarse más a la iglesia, leyendo textos religiosos y conversando con sacerdotes. Pero su vocación no fue una decisión apresurada. Durante casi 5 años, continuó trabajando en el laboratorio mientras discernía su llamado. Lo que en un principio parecía una emoción pasajera, se fue transformando en una certeza profunda. Jorge Bergoglio estaba destinado a un camino que pocos podrían imaginar, un camino que lo llevaría a los pasillos del Vaticano. Pero esa historia, aún por contarse, está marcada por una decisión tomada en el silencio de su corazón, que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la Iglesia Católica y del mundo entero. En el corazón de Buenos Aires, un joven llamado Jorge Bergoglio comenzaba a trazar el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo. Aunque pocos podrían preverlo en aquellos primeros años, su mirada profunda y su carácter sereno ya revelaban un futuro diferente al de los demás. En el barrio de Flores, donde la vida parecía transcurrir de manera más simple, Jorge se destacaba por su capacidad para observar, escuchar y, sobre todo, entender. Mientras otros niños jugaban sin cesar por las calles, él prefería sentarse a analizar lo que sucedía a su alrededor, buscando sentido en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Desde joven, Jorge mostró una habilidad única para mediar en los conflictos familiares. Su presencia tranquila era suficiente para calmar los ánimos entre sus hermanos, incluso cuando las discusiones parecían inevitables. En un ambiente marcado por la tragedia, con la muerte prematura de su hermano Alberto, Jorge asumió roles que desbordaban su edad. A los 15 años, comenzó a ser el pilar emocional de su familia, demostrando una madurez asombrosa para alguien tan joven. En esos tiempos difíciles, su fe se fortaleció. A menudo llevaba consigo una pequeña Biblia, una compañía constante que lo acompañaba en sus viajes diarios y que, más tarde, marcaría su destino. Estudioso y curioso por naturaleza, Jorge se destacó en la escuela técnica, donde se sumergió en el mundo de la química. Su inquietud intelectual lo impulsaba a cuestionar, a buscar explicaciones más allá de lo evidente. Sin embargo, aunque sus estudios eran importantes, no era ajeno a las pasiones de su país. Como muchos argentinos, su amor por el fútbol era innegable. Seguidor del San Lorenzo de Almagro, disfrutaba de los partidos con sus amigos, pero siempre sin perder de vista el sentido de la trascendencia que, poco a poco, comenzaba a germinar en su interior. Fue en una mañana soleada de primavera, mientras caminaba hacia la estación de tren, cuando algo cambió en su corazón. Era el 11 de septiembre de 1953, un día que marcaría un antes y un después. Algo inexplicable lo llevó a entrar en la iglesia de San José de Flores, un lugar que ya conocía, pero ese día parecía llamarlo con una fuerza especial. Jorge decidió confesarse, y durante ese acto, algo se iluminó en su interior. Sintió una claridad que jamás había experimentado. Esa confesión, según él, fue el inicio de un nuevo camino que lo llevaría a un destino mucho más grande de lo que nunca imaginó. A lo largo de los años, Jorge comenzó a visitar iglesias con más frecuencia, sumergiéndose en textos teológicos y profundizando en su vida espiritual. Aunque su familia lo observaba con cautela,
sabían que algo grande estaba gestándose en él. No fue una decisión apresurada, sino un proceso largo de discernimiento. En 1958, con tan solo 21 años, Jorge ingresó al seminario, abandonando su carrera en la química. Era un salto importante, y aunque la decisión sorprendió a muchos, su familia, en su mayoría, lo apoyó. Su madre, Regina, con un corazón sabio, siempre supo que su hijo tenía una misión espiritual. Su padre, Mario, aunque más reservado y pragmático, finalmente aceptó el camino de su hijo con respeto. El 11 de marzo de 1958, Jorge cruzó las puertas del seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Mientras se adentraba en este nuevo mundo, nunca dejó de mantener el contacto con su familia, escribiéndoles cartas llenas de reflexiones y pensamientos profundos sobre su camino vocacional. Fue allí, en medio de las estrictas enseñanzas jesuitas, donde Jorge empezó a descubrir su verdadera vocación. Su atracción por la compañía de Jesús se hizo cada vez más clara. La espiritualidad ignaciana, basada en el discernimiento y el servicio, tocó profundamente su alma. Los años 1976 a 1983 fueron oscuros para Argentina. El golpe militar instauró un régimen de terror, con desapariciones y represión en cada rincón del país. Jorge, ya provincial de los jesuitas en Argentina, se vio inmerso en una situación política y social compleja. Aunque en su momento se le acusó de permanecer en silencio ante las atrocidades del régimen, su hermana María Elena rompió el silencio años después para defenderlo. Según ella, Jorge no fue cómplice del régimen, sino que, de manera clandestina, organizó una red de protección para los perseguidos políticos. Durante esos años, la casa donde trabajaba Jorge se convirtió en un punto de tránsito secreto para quienes huían de la represión. Con astucia y valentía, utilizó todos sus contactos para salvar vidas, entre ellas la de 2 sacerdotes jesuitas secuestrados, Orlando Llorio y Francisco Hall. Durante estos años de tensión y peligro, Jorge se enfrentó a constantes amenazas. Su vida personal estaba en constante riesgo. Las noches llenas de llamadas amenazantes, las vigilancias externas y el saber que su nombre estaba en las listas de la dictadura como un posible objetivo, se convirtieron en su realidad cotidiana. Sin embargo, a pesar de todo, Jorge nunca habló en público de lo que realmente estaba haciendo. Conscientes de los riesgos, su familia observaba a un Jorge cada vez más delgado y agotado, pero también más determinado. Las cartas que enviaba reflejaban no solo su madurez espiritual, sino también su creciente preocupación por las tensiones dentro de la Iglesia, donde las divisiones sobre cómo enfrentar la dictadura eran profundas. Así, Jorge Bergoglio, quien ya comenzaba a caminar por un sendero de sacrificio y valentía, no imaginaba que esos momentos de oscuridad marcarían los cimientos de lo que más tarde sería su misión universal como Papa Francisco. La historia de Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco, está marcada por un viaje profundo de sacrificio, fe y decisiones difíciles. Una tarde de 1958, Jorge dio un paso que cambiaría su vida para siempre. Con tan solo 21 años, dejó atrás su prometedora carrera como químico y cruzó las puertas del seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, comenzando su formación en el mundo eclesiástico. Sin embargo, esa decisión no fue fácil ni inmediata. En su casa, sus padres reaccionaron de manera distinta. Su madre, Regina, aceptó con serena alegría el destino espiritual de su hijo, mientras que su padre, Mario, más pragmático, se mostró preocupado por el futuro de Jorge en un camino que parecía incierto. Durante aquellos años iniciales en el seminario, Jorge no se apartó de su familia. Escribía cartas detalladas a su madre, compartiendo sus dudas y reflexiones con un tono sencillo, pero profundamente introspectivo. Esas cartas, que hoy conserva su hermana Marta,
muestran a un joven que ya comenzaba a recorrer el difícil pero iluminado camino del discernimiento espiritual. Pero fue en el seno de la compañía de Jesús, con su énfasis en la educación y el servicio, donde Jorge encontró su verdadera vocación. En 1958 dio el paso decisivo. Ingresó al noviciado jesuita en Chile. Este periodo de formación lo transformó profundamente, moldeando la persona que más tarde sería conocido no solo como sacerdote, sino como un líder con una empatía extraordinaria, capaz de conectar con los demás desde un lugar de profunda humanidad. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó entre 1976 y 1983, cuando Argentina vivió una de sus épocas más oscuras bajo la dictadura militar. Durante esos años, las fuerzas del régimen se ensañaron con opositores, activistas y personas inocentes, llevándolas a una desaparición forzada. Jorge, ya provincial de los jesuitas, se vio en el ojo del huracán, enfrentando acusaciones de complicidad por no denunciar públicamente las atrocidades del régimen. Pero, como reveló su hermana María Elena, lo que muchos desconocen es que Jorge, en su silencio estratégico, organizó una red clandestina para proteger a perseguidos políticos. Utilizando la estructura de la iglesia, Jorge facilitó el escape de varios opositores, les proporcionó documentos falsificados y, en algunos casos, ocultó a los más necesitados en casas de la iglesia. El riesgo que corrió fue incalculable. Durante esos años, Jorge recibió amenazas de muerte, tanto por teléfono como por la vigilancia constante que tenía sobre su casa. Incluso su nombre fue mencionado como objetivo en reuniones de la Junta Militar. Sin embargo, su pragmatismo y su necesidad de proteger a los vulnerables primaron sobre las consideraciones personales. Durante este periodo, un caso que se destacó fue la liberación de los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Hall, quienes habían sido secuestrados por el régimen. Jorge negoció su liberación a pesar de poner en peligro su vida. Este episodio reflejó la realidad interna de la iglesia argentina de la época, dividida entre los que colaboraban con la dictadura y aquellos que luchaban por la defensa de los derechos humanos. Jorge no podía hacer un pronunciamiento público sin poner en peligro las vidas que trataba de salvar. Para él, el silencio era una forma de resistencia, una manera de salvar vidas en lugar de hacer gestos simbólicos que no hubieran tenido el mismo impacto. Pasaron los años, y en marzo de 2013, un evento cambió radicalmente la vida de Jorge y su familia. María Elena, su hermana, vivía su rutina tranquila en Buenos Aires sin sospechar lo que se estaba fraguando en Roma. Mientras el cónclave papal elegía al nuevo sucesor de Benedicto XVI, ella miraba la televisión sin imaginar que su hermano sería el elegido. Cuando el humo blanco emergió de la Capilla Sixtina, el mundo cambió para ella. Su hermano, Jorge, conocido en ese momento como Cardenal Bergoglio, era ahora el Papa Francisco. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones para María Elena. El teléfono no dejaba de sonar. Los periodistas se amontonaban frente a su casa. En un abrir y cerrar de ojos, el apellido Bergoglio dejó de ser solo un nombre familiar para convertirse en sinónimo de historia mundial. Sin embargo, mientras la vida de su hermano alcanzaba nuevas alturas, la distancia entre ellos se volvía cada vez más grande. 3 meses después de la elección, María Elena viajó al Vaticano. El encuentro con Jorge, ahora Papa Francisco, fue una mezcla de intimidad familiar y protocolo papal. A pesar de los cambios externos, Jorge seguía siendo el mismo, humilde, cercano y preocupado por los demás. Su habitación, aunque más sencilla que los lujosos aposentos papales tradicionales, reflejaba su estilo de vida austero. Pero lo que más impactó a María Elena fue comprobar que, a pesar de todo el cambio, la esencia de su hermano seguía intacta.
El mismo hombre de siempre, con los mismos valores y el mismo sentido del humor. El 13 de marzo de 2013, cuando el mundo entero vio aparecer al Papa Francisco, un nombre que resonaría en todos los rincones del planeta, Jorge eligió un nombre que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia de la Iglesia: Francisco, un tributo a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, la humildad y el amor por los más necesitados. Este gesto fue el primer indicio de la transformación que Jorge Bergoglio traería consigo al pontificado. Con su elección, el Papa Francisco no solo le dio un giro histórico a la Iglesia, sino que también reafirmó su compromiso con los más pobres y vulnerables. La elección de Francisco como nombre papal marcó un hito histórico que resonó en todo el mundo. No era un simple gesto, era un mensaje profundo que trascendía la tradición. Al elegir ese nombre, el Papa Francisco nos daba una pista clara sobre su visión de la Iglesia. Una Iglesia más humana, accesible y cercana a los más necesitados. Esa primera acción, al igual que muchas otras durante su papado, señalaba su intención de reformar la Iglesia desde sus cimientos, de hacerla más sencilla y compasiva. Desde el primer día de su pontificado, Francisco se mostró como alguien dispuesto a romper con la pomposidad y el protocolo. Rechazó los ornamentos papales tradicionales, eligiendo una vida más austera. Su decisión de pedir que el pueblo rezara por él antes de bendecir a las multitudes no solo desafiaba la jerarquía eclesiástica, sino que también reflejaba su firme creencia de que el amor y la compasión debían ser el centro de la Iglesia, no el poder ni los símbolos de autoridad. Este regreso a lo esencial del cristianismo, el amor incondicional, la humildad y el servicio a los pobres, no era algo nuevo para Bergoglio. Su trayectoria en Argentina, como sacerdote jesuita y luego como arzobispo de Buenos Aires, ya lo había colocado en la vanguardia de aquellos que luchaban por los derechos de los más vulnerables. Su vida sencilla, su cercanía con los pobres y su crítica abierta a las injusticias sociales ya lo habían hecho conocido entre los más humildes. El nombre Francisco era el reflejo de todo eso, un compromiso real y profundo con la gente más necesitada, un llamado a construir una iglesia pobre para los pobres. El mundo observaba, fascinado, los primeros gestos de este papa inesperado. No era solo un nuevo líder espiritual, era una señal de renovación. La iglesia, durante muchos años, había sido vista como una institución alejada de la gente común, envuelta en rituales y riquezas. Ahora, Francisco prometía cambiar esa imagen, acercando la iglesia al pueblo, a los marginados, a los olvidados. María Elena Bergoglio, la hermana de Jorge Mario, conocido ahora como el Papa Francisco, fue testigo de todo este cambio. A sus 77 años, decidió romper el silencio que había mantenido durante décadas, decidida a defender el legado de su hermano. El Papa Francisco, aunque rodeado de una figura solemne y casi inalcanzable, seguía siendo, en el fondo, el mismo hombre que había compartido su niñez en las calles de Flores. Pero la sombra de la dictadura militar argentina, que había marcado tanto la historia de su país como la de su hermano, seguía siendo un tema pendiente.